La ley de gravitación universal expresa que la fuerza F entre dos partículas de masas m subíndice 1 y m subíndice 2 separadas una distancia r está dada por F igual a G por m subíndice 1 por m subíndice 2 entre r al cuadrado. G es una constante. Para r igual a 0.3 metros, si f se incrementa un 5%, encuentre aproximadamente, usando diferenciales, cuánto debe incrementarse r. Tenemos pues la ley de gravitación universal. Esta ley expresa que la fuerza entre dos partículas de masas m1 y m2 separadas una distancia r. Esa fuerza es F. Esa fuerza está sobre esa línea, coincide con esa línea. Se atraen las dos partículas con la misma fuerza F. Bueno, la fuerza F tiene la misma magnitud. Tanto esta fuerza como esta. O sea, una partícula se atrae a la otra con una fuerza F que está dada por la ley de gravitación universal. La G es una constante, ya lo dice ahí. Es la constante de gravitación universal. No da el valor allí. Quizás no se necesite. El problema dice que para R igual a 0.3 metros, luego dice si F se incrementa un 5%. No dice cuál es el valor de F que existía antes de incrementarse. Entonces esto lo interpretamos así. Se incrementa un 5% la F con respecto del valor que existía. Encuentre aproximadamente, usando diferenciales, cuánto debe incrementarse R. O sea, se incrementa la F, este porcentaje. ¿Cuánto debe incrementarse la R? Para que se tenga este incremento de la F. Aquí nos piden aproximadamente. Entonces sería así. ¿Cuánto debe incrementarse la R aproximadamente para que la F se incremente un 5%? Ocupamos una relación, una ecuación que relacione la F con la R y aquí la tenemos. Es la ley de gravitación universal. Aquí está la F y aquí está la R. Serían las variables. Esta es una constante y suponemos que las masas de las partículas son constantes. Digamos que ahí se tendría una F de R. Esto se puede expresar en forma aproximada usando diferenciales así.
de f sería f' de r por dr. Esta f es esta, es f de r. Y la f' de r pues es la derivada de esta función. Esta f se puede expresar así, la vamos a poner acá. Subimos r cuadrada a multiplicar acá como r a la menos 2. Esta f' de r es la derivada con respecto de r de esta expresión. ¿Cuánto sería? Este menos 2 baja a multiplicar a estas cantidades. Aquí sería menos 3, se le resta 1 al menos 2. Esta es la derivada por dr, que es lo mismo que delta r. Sobre f, que es f de r, o sea, sobre esto. Por 100. Aquí se puede cancelar todo esto con todo esto. Queda el menos 2. Luego aquí este r a la menos 3 se puede bajar como r a la 3. O sea, r al cubo. R al cubo por r a la menos 2 sería r a la 3 menos 2, que es r a la 1, que es r. O sea que aquí quedaría menos 2 por delta r sobre r por 100. Sabemos que esta cantidad es 5. Entonces, como esto es aproximadamente esto sería aproximadamente 5. De aquí podemos despejar delta r. Vamos a hacerlo. Delta r sería aproximadamente igual a este 5. Este por 100 pasa a dividir de este lado como 100. Esta r pasa a multiplicar allá. Y este menos 2 pasa a dividir. Así. Aquí ponemos el valor de r, que es 0.3. Este 100 es 20 por 5. Lo ponemos esto así para cancelar este 5 con este 5. Este menos lo ponemos al principio. 0.3 es 3 décimos. 3 entre 10. 3 entre 10 es 0.3. Acá queda 20 por 2, que es 40.
Esto es menos 3 entre 400 esto se puede poner como menos 3 cuartos por 1 sobre 100 sería menos 0.75, que es menos 3 cuartos, por 1 sobre 100, o sea, entre 100. Es decir, una centésima parte de menos 0.75. Eso equivale a recorrer el punto decimal 2 cifras hacia acá. Sería así. Es una centésima parte de 0.75. Este punto se recorre 2 cifras hacia acá. Este menos pues es este. Entonces delta R es aproximadamente esto se puede poner en notación científica, que sería así, recorriendo este punto 3 cifras a la derecha y poniéndole aquí por 10 a la menos 3. Son dos formas de poner lo mismo. Entonces ese es el resultado. Es decir, que si se quiere que se incremente la fuerza en un 5%, la distancia debe disminuir estos metros, porque delta R dio negativa. La distancia debe disminuir para que se incremente la fuerza entre las dos partículas. Un 5% debe disminuir estos metros, que son 7.5 milímetros. Aquí serían decímetros, centímetros, milímetros. Las partículas deben acercarse entonces 7.5 milímetros para que la fuerza se incremente un 5%. Eso es todo.